Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y como saben en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y una parte fundamental es la movilidad, sentirnos que no nos duele todo cuando nos despertamos o cuando hicimos ejercicio o conforme vamos envejeciendo. El día de hoy me acompaña Iván Ramírez, él es quiropráctico y bueno, pues vamos a platicar de todas estas opciones que existen para ayudarnos a movernos mejor, a quitarnos algunos dolores, si es que todavía es a tiempo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hola, gracias por la invitación. No, hombre, oye, a ver, cuéntanos, Iván, primero, ¿qué es un quiropráctico? Porque para mucha gente hay debate ahí de que si está bien ir con el quiropráctico o no, igual que cuando te dicen la palabra acupuntura o algunas otras ramas de medicinas alternativas muchas veces, en el que la gente no sabe en quién sí debe confiar y cómo se forma un quiropráctico. ¿Qué hace el quiropráctico? El quiropráctico lo que hace es cuidar del sistema nervioso a través de corregir la subluxación vertebral. Eso es lo que hace el quiropráctico. Creo a lo mejor nada que ver con lo que tenemos en mente, ¿no? Con el dolor. Aunque sí ayudamos en el dolor, o sea, un ajuste en la columna vertebral específico puede mejorar, disminuir el dolor bastante. Pero no, lo que hacemos es cuidar del sistema nervioso. Ok. ¿Cómo se forma un quiropráctico? O sea, ya que estamos en esto. Hay 3 universidades en México. Está la UNEVED, que yo soy egresado de la UNEVED, la UNEVED y la Universidad Veracruzana. Es una licenciatura de quiropráctica. Ok, porque esto también es importante que la gente lo sepa y que busque personas como tú que tengan la certificación de esta licenciatura para poder ejercer, porque también manipular el cuello y eso muchas veces puede ser riesgoso, ¿no? Sí llega a ser riesgoso. Pues, como bien sabemos, la columna vertebral lleva la médula espinal y la médula espinal es el cableado, por decirlo así, que lleva mensajes a todo tu cuerpo para que funcione, ¿no? El sistema nervioso autónomo va por ahí, ¿no? Entonces, cualquier problema de la columna vertebral va a impactar en la salud de una persona. Perfecto. Digamos que ya así como se los está platicando, pues no es una cuestión de que tomé un curso en unos tutoriales en YouTube y entonces ya me pongo a tronarle la espalda a la gente. Esta maña que tenemos muchos o que mucha gente hace de, a ver, tróname la espalda y entonces se ponen así, llega por atrás de su amigo o su pareja y les truena o de frente. Oír tronar la columna, ¿qué es y es correcto hacerlo? No es correcto. De hecho, cuando una persona quiere que alguien le truene la espalda es porque hay una disfunción articular en alguna vértebra. Por eso tiene esa incomodidad. Ahora, al estar manipulando la columna de esa manera, cada vez va a tener más necesidad de que lo truenen y se va a hacer inestable ese segmento vertebral. Y cuando hay inestabilidad en la columna, el cuerpo lo que hace es querer fusionar la columna. Cuando hay por decirlo así, una hernia de disco a nivel cervical, empieza a disminuir el espacio intervertebral y empieza a hacer osteofitos marginales en los cuerpos vertebrales. Hace unos osteofitos, unas calcificaciones para querer pegar las vértebras, porque ya identificó que hay inestabilidad y quiere fusionar la columna vertebral. Entonces, al estar yo jalando la columna, o sea, manipulándola, cada vez voy a hacerlo más inestable. Ok, entonces, por favor, no hagamos esas prácticas. Aunque sí tan rico. Oye, la otra que también yo he visto mucho es que se cuelgan, ¿no? Ya sea como como si fueras a hacer barras y estás ahí colgado, a veces con unas botas que quedan colgados como murciélagos literalmente y en algunos casos yo creo que más extremos, hasta del cuello de la cabeza llegan a hacer estiramientos con un cinturón ahí. Sí. Y eso sirve, no sirve, también tiene que ser vigilado. ¿No lo recomiendas? Yo no lo recomiendo, pero por ahí las botas que ponen en sus tobillos y se cuelgan, funciona si alguien tiene dolor, si llega a abrirse un poco la columna por el peso, por la misma gravedad llega a abrir el peso, la columna se abren los discos y puede disminuir el dolor un poco. Pero, ¿qué pasa con los ligamentos, no? ¿Cuánto tiempo puedo estar ahí colgados? Yo he tenido pacientes que me dicen, yo me compré una mesa de inversión que llegan a funcionar, o sea, en realidad sí llegan a funcionar, pero me dicen, yo me cuelgo y me quedo ahí 5 minutos. Y oye, ¿tienes glaucoma? ¿No sabes si tienes glaucoma? ¿Tienes hipertensión? Porque estar en esa posición, o sea, te puede causar un problema grave. A lo mejor sentiste muy rico cuando te bajaste porque se abrió un poco el espacio. No es el tratamiento, pero te sientes bien. Pero a lo mejor tenías glaucoma
y ya provocaste un problema mayor, ¿no? En los ojos y ni siquiera lo sabías, ¿no? Perfecto. Ahora, entrando un poquito a lo que tú haces directamente como tratamientos, ¿quiénes son los pacientes que más frecuentemente recurren a tu consultorio? Y ahorita decías con la pura columna y la médula, etcétera. O sea, el quiropráctico no se puede encargar de que si tienes un paciente con hombro congelado o alguien con una rodilla lastimada o la cadera, ¿es exclusivamente la columna? No, es columna y extremidades. Ok. Yo estoy enfocado a la columna, Pero sí. pero también veo extremidades. Sí se pueden ajustar el hombro, se puede ajustar rodillas, todas las articulaciones se pueden ajustar. ¿Y qué es lo que tú ves con más frecuencia? La columna. La columna, luego que veo más son hernias de disco lumbares y cervicales. Derivado de ejercicio, sobrepeso, genético. Sobrepeso y malas posturas. Yo creo que el tanto tiempo estar sentados en una computadora o con los celulares, con la cabeza viendo hacia abajo, está creando problemas en la columna cervical y en la columna lumbar. El sedentarismo también. Por grupos de edad, digamos que es algo que viene siendo degenerativo y tu consulta predomina la tercera edad o no necesariamente. No, tengo pacientes adolescentes con hernias de disco, adolescentes, hasta adultos mayores, 70, 80 años. Y el que por hacer demasiado ejercicio se lastimó y que en el gimnasio quería levantar el peso muerto de 100 kilos y demostrarle a sus amigos y grabarse, eso también te lastima. Sí, también. Sí, el peso en la... recordemos que la columna, si yo me flexiono y hay mayor presión en el disco intervertebral, y si yo me flexiono con peso, puedo triplicar o más el peso a la columna y al disco, y llegando a dañar el disco intervertebral, ¿no? Y si llegan conmigo, claro, podemos ajustar la columna, sí se puede, pero también hay que mandarlos a fisioterapia, ¿no? Ok. O sea, van contigo para que la gente entienda. Entonces, tienes un dolor de espalda y les pides algún estudio, llegan nada más con dolor, haces resonancia, o sea, les mandas una resonancia o algún otro estudio y luego, ¿cuál es la secuencia de que haces el ajuste, como le llamas, y una sola sesión o cómo es una tratamiento contigo? Cada persona es diferente, cada individuo es diferente totalmente. Entonces pueden ser, no sé, 8 sesiones, 10, 12. Lo que estamos buscando los quiropráticos no es quitar el dolor. Sí, lo que es quitar la subluxación vertebral. Entonces, con esto ya cuando empieza a funcionar bien esta movilidad de las vértebras, el cuerpo lo detecta, empieza a desinflamar solito el tejido donde se lastimó y entonces empieza a disminuir el dolor. Yo no sé, a lo mejor en la primera sesión yo te ajusto y ya no te duele, ¿no? Pero no quiere decir que esa columna esté libre de subluxaciones vertebrales. Puede tener más subluxaciones. A lo mejor te ajusté y ya no se quitó el dolor, ¿no? Digo, se quitó el dolor. Pero sí, digamos, ¿basas el ajuste en lo que ves en una resonancia o no necesariamente? ¿O cómo haces el diagnóstico? La resonancia y la radiografía son como ya sé lo que tienes, esto es exactamente lo que pensaba que tenías, ¿no? A lo mejor una disminución del disco intervertebral de L5S1, pero yo al palpar vi que tenías subluxado el sacro o el hueso ilíaco o la lumbar número L5, ¿no? Entonces digo, bueno, que ya vi que tienes, aparte de la subluxación vertebral, tienes una hernia de disco por la resonancia. Ok, yo voy a ajustar no con la intención de quitar la hernia, no, de corregir la subluxación para que el sistema nervioso esté trabajando adecuadamente. Qué bueno, ojalá que se te quite el dolor, ¿no? Pero yo lo que estoy buscando es nada más corregir la subluxación vertebral. ¿Y hay algún paciente al que tú le digas, no, sabes qué, vete con el neurocirujano de columna porque está fuera del tratamiento del quiropráctico? O sí, claro, sí. Como todos hay limitantes en todas las profesiones, entonces, no sé, un problema de una extrusión de un disco intervertebral, ya no es de nosotros, ¿no? Podría ajustar toda la columna, pero él va por el dolor a lo mejor en la zona lumbar que tiene no la producción, ya un secuestro del disco. Le digo, ¿sabes qué? Esto es de cirugía de columna. Yo puedo ajustar los demás segmentos, claro que sí. O sea, toda tu columna yo la puedo ajustar. Vas a estar mejor de salud. Pero a lo que tú vienes es por la hernia, por el dolor que traes en L5, en la lumbar, pero eso lo tiene que ver un cirujano de columna, ¿no? ok. Y ya que tú llegas, haces el ajuste, consideras después de 6, 8 sesiones en la palpación, dices, yo creo que ya estás bien, la sintomatología me imagino que correlaciona. Uh-huh. ¿Y a quiénes les indicas o les pides que sigan con fisioterapia?
Las personas que tienen mucho dolor, personas que normalmente quieren que se les quite el dolor más rápido, es como todo, ¿no? Quiero bajar de peso y me urge ya para mañana, aunque haya subido en 10 años 80 kilos, quiero bajar mañana, ¿no? Entonces pasa lo mismo con nosotros. Quiero estar bien, ya no quiero que se me quite el dolor. Ok, te voy a ajustar, te voy a mandar con fisioterapia. Eso te va a ayudar. Ellos van a tener electroterapia o medios físicos para bajar el dolor, ¿no? Te va a ayudar. Ahora, normalmente siempre les recomiendo, ajustate, no sé, 8 o 10 sesiones, depende de la persona, deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse por sí solo, ¿no? Entonces, deja que en 10 sesiones tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. Y ahí, si te sigue doliendo demasiado, te incapacita, ok, ve con el fisioterapeuta. Ahora, yo siempre los mando a rehabilitación física porque tenemos que fortalecer. Una vértebra inestable necesita que la musculatura esté fuerte para que no se vuelva a subluxar. Entonces, yo los ajusto y voy con rehabilitación para que fortalezcan el core, el abdomen, lumbares, para que mantengas ese ajuste más tiempo. ¿Te vas a desajustar? Claro que sí, pero que mantengas más tiempo ese ajuste. Oye, ¿y hay algún tipo de ejercicio que tú les digas, este no lo hagas? O sea, por ejemplo, correr, equitación, algo que tenga impacto sobre la columna, ¿les pides que lo suspendan o no necesariamente? Depende el problema del paciente. No sé, repito, si tiene una hernia de disco, le voy a prohibir totalmente jugar golf, ¿no? Porque es el mecanismo de lesión del disco intervertebral. Entonces, si yo le digo, tú sigue jugando rotación. Golf, siempre va a venir conmigo porque le duele la lumbar, ¿no? Entonces tengo que decir la verdad, ¿no? O sea, yo te voy a ajustar, pero el dolor que traes es por el deporte que estás haciendo. Estás dañando el disco, yo te ajusto, te sientes bien, pero vas y juegas y te vuelves a lastimar. Y cada vez te vas a lastimar más hasta que ya no sea nada más de quiropráctica, va a ser de cirugía de columna, ¿no? Entonces vamos a evitar una cirugía, ¿no? Y en el otro extremo, por ejemplo, hay quien habla de que la natación es maravillosa y que esa deberíamos de practicar todos porque es terapéutica para las articulaciones, etcétera. ¿Lo ves así? Yo recomiendo natación, sí, pero creo que eso ya es un mito de que la natación es el mejor ejercicio. El mejor ejercicio ahorita es hacer pesas. El cuerpo necesita tener masa muscular y puedes hacer pesas en un circuito que tengas el mismo beneficio cardiopulmonar que nadar. El nadar, si una persona tiene osteoporosis y la mandamos a nadar, ¿qué pasa en el agua? Le quitamos el peso al cuerpo y va a empezar a perder músculo. Aunque se esté ejercitando, ya no hay peso, ya no tiene un peso las piernas y va a empezar a perder masa muscular. Entonces, la natación sí recomendada para ciertos pacientes, pero no para todos. A lo mejor una persona que tiene hernia de disco lo puedo mandar a hacer natación porque cuando se meta al agua, su pelvis automáticamente va a ir hacia abajo y entonces va a cerrar el espacio de la zona lumbar. Pero si esta paciente tiene hernia de disco, estrés facetario, entonces ya no, porque va a juntar las facetas, que es la parte de atrás de la columna vertebral, donde articula cada vértebra, se van a juntar y le va a generar problemas, ¿no? Aparte de dolor, se va a empezar a hipertrofiar más la faceta articular. Oye, y necesariamente ir contigo a una, dos o las 8 sesiones, lo que implique, ¿es doloroso o no? Porque también a mucha gente dice, no, es que ir con el quiropráctico va a ser así como si tuvieran la llave de lucha libre, ¿no? O estar dolorido. No, hay muchas técnicas de quiropráctica. De hecho, hay una técnica que se llama activador, es donde hay un instrumento donde tocamos ciertos puntos del cuerpo y de al lado de la columna vertebral, que con esos puntos que pega este instrumento, se ajusta la columna vertebral. Y de hecho, este instrumento es el que tiene más investigación en quiropráctica, ¿eh? No nada más en cuestiones de dolor, ¿no? Dolor lumbar o cervical, sino en que este impacto que genera sobre una vértebra este instrumento puede hacer que una persona tenga más fuerza durante media hora. Puede hacer que la cuestión cognitiva de esta parte de tomar decisiones sea mejor después de un ajuste de quiropráctica con este instrumento. Es interesante, ¿eh? Esto lo tiene la doctora Heidi, es australiana, es una quiropráctica que hace investigación. Oye, pues para los políticos estaría todo. Dales un llegue antes de. Oye, y por ejemplo, entonces, las personas que te dicen, oye, yo estoy con un problema de columna porque ya sea la pierna o el brazo, estoy o estos hormigueos, estas disestesias que le llaman, temas de pérdida de la fuerza, donde dices, híjole, ya está más grave porque hay una compresión ahí.
de todas maneras, lo que te decía, cuando dices, sí, vénganme a ver, o es más al principio, ya si tienen estas sensaciones como de compresión, ya no son candidatos, cuando sí. Yo casi todas las personas somos candidatas a un ajuste quiropráctico, excepto gente que tenga una herida, gente que tenga un problema de cáncer, porque si ya, como bien sabemos, si yo muevo algo que está ahí, está un tumor, puede ser que se pueda expandir, ¿no? No sabemos, alguna manipulación se puede expandir. Solamente en esos casos tan específicos sería decir no, ¿no? Pero de ahí en fuera, cualquier persona se tiene que ajustar. Si tú tienes, si tú estás libre de subluxaciones vertebrales, el sistema nervioso va a trabajar adecuadamente. Entonces, si tú estás enfermo, no sé, por un ejemplo, problemas de hipertensión, ¿qué será mejor? ¿Estar ajustado o no estar ajustado? Si la hipertensión es por decir algo, esta hipertensión es por un problema del sistema nervioso autónomo, por decir algo, y yo ajusto la columna, puede ser que ese sistema nervioso autónomo le vas a ayudar mejor. Entonces, no quiere decir que voy a quitar la hipertensión, pero le voy a ayudar, ¿no? Y entonces, pues prácticamente casi todos de manera preventiva deberíamos de pasar por un ajuste de la columna. Exactamente así es. Y luego, con esto que decías, estas prácticas de la vida cotidiana actual en las que estás agachado en el celular o en la computadora o en el teclado tanto tiempo, o pasas mucho tiempo sin moverte, ¿no? Exacto, sí. El disco intervertebral se va deshidratando. Estar mucho tiempo sentado. Yo recomiendo que cada hora se levanten, caminen, vayan al baño, se estiren un poquito y vuelvan a sentarse. Igual hagan movilidad de la cabeza, ¿no? Para estar hidratando los discos y aparte darle movilidad a los músculos, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión de ajuste? O sea, si yo llego por primera vez contigo a la consulta y hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a estar ahí en tu consulta? La primera sesión, la primera consulta, sí dura alrededor de 1 hora. Por todo lo que hacemos, ¿no? La historia clínica, exploración, movimientos, fuerza, todo lo que hacemos. Y después es increíble. Puede durar 10, 15 segundos mi ajuste. Okay. Eso es increíble, ¿no? Yo he platicado con mis amigos que son cirujanos de columna vertebral y nos cotorreaba. La verdad es que les decía, lo que tú haces en tu cirugía para quitar el dolor, ¿cuánto te gusta, amigo? ¿3 horas? Ok. Yo en 3 segundos les quito el dolor. Es en serio. O sea, algo tan mínimo que se ve, el mover a lo mejor 1 milímetro la estructura de la columna vertebral, con ese impulso que tú haces en la columna, se libera el sistema nervioso. Y esa compresión se libera. Oye, y usan combinación, yo he escuchado y hemos tenido aquí también invitados a gente experta en ozonoterapia, a gente, fundamentalmente ahorita me viene a la cabeza lo del ozono, en las que dicen que con un poquito de ozono por vías diferentes como ellos lo aplican, ayudan mucho también a las hernias discales. ¿Tienes alguna experiencia con combinación de terapias para el tema de la espalda o simplemente tú haces solo ajuste y ya? Sí, y yo solamente ajusto. Es buen punto, porque vamos a decirles a las personas, si un quiropráctico te quiere inyectar algo, te quiere mandar algún medicamento, te quiere dar un masaje, te quiere poner ventosas, hay que tener cuidado, posiblemente no sea quiropráctico. El quiropráctico nada más va a ajustar tu columna vertebral, no te va a poner ozono, ¿no? Sí, luego inyecciones de ozono. Exacto. En la columna. Pues, infiltraciones. Que dicen, no, me fueron a que me infiltraran un quiropráctico. No creo que sea quiropráctico. Digo, no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero seguramente no es quiropráctico. Oye, y por ejemplo, tampoco mandas medicamentos tomados. No. Tenemos totalmente la teoría de que si el cuerpo está funcionando bien, no necesita los antiinflamatorios. Se va a arreglar el problema. Digo, habrá ciertas patologías que necesiten una ayuda, ¿verdad? Y qué bueno que hay medicamentos, ¿no? Para eso. Digo, porque las personas quieren que les quites el dolor. Claro. O sea, el 90% que va con mi consultorio es quítame el dolor. En lo que me alineo, dame un poquito de medicina. Exacto. 2 o 3 días. Y tengo amigos ortopedistas. Entonces digo, bueno, a ver, yo voy a hacer esto. Les explico todo lo que hace la quiropráctica y a lo mejor se desilusionan porque en la primera consulta les digo, explico todo lo que hace la quiropráctica y lo último es, y posiblemente disminuya tu dolor. O sea, no les gustaba. Yo venía a que me encontraran. No, posiblemente. Ahora, si te quieres quitar el dolor, yo conozco al bueno, te mando con mi amigo el ortopedista, él te va a medicar, te va a inyectar algo, va a bloquear el dolor, va a desinflamar, te va a ayudar. O ahorita te va a infiltrar en la columna. O te va a infiltrar, ¿no? Pero bueno, esta opción es así. Si tienes tiempo, si has hecho procesos, esto es un proceso.
Vamos a dejar que tu cuerpo... Esas 8 sesiones o cada cuánto citas al paciente. Depende, puede ser cada semana, cada 3 días, dependiendo de cada persona. Y más o menos estamos hablando de 8 a 12 sesiones. La primera etapa, la segunda ya empezamos a fortalecer y ya viene al consultorio cada 15 días, cada semana, depende. Hasta lograr que el paciente llegue una vez al mes o cada mes y medio. Y de ahí ya es algo permanente Es que algo hay que hacer preventivo. cada mes y medio. Exacto, es algo preventivo. Y la gente que no tiene una molestia particular, tendría que también de manera preventiva recomendarías la manipulación cada mes y medio. Sí, claro que sí. Como repito, no es por el dolor, no es por una lesión, es preventivo. Es para que tu columna esté sana. Ok. Y algo que fuera de la columna recomiendes para lo que son las articulaciones, de hábitos para que la gente esté mejor, y también si es lo mismo de acudir de manera periódica como... Las articulaciones es fortalecer, cuidar la biomecánica, ejecutar si eres deportista, checar tu gesto deportivo que estás haciendo, ir con un entrenador deportivo, un fisioterapeuta, un rehabilitador, para que chequen los movimientos que estás haciendo y cuidar las articulaciones. Más las rodillas, ¿no? Creo que la rodilla y la cadera son las que más se lesionan. Las extremidades, ¿no? Estamos hablando de rodilla y cadera en gente que hace pesas. Rodilla en corredores o en personas adultos mayores, ¿no? Ahora, futbolistas, ¿no? No tienes muchos futbolistas ahí con... Sí. De hecho, por ahí va, ahí se me fue el nombre, el portero del Pumas, pero de hace años. Fue increíble porque llegó al consultorio y le pregunto a la clínica, oye, ¿alguna molestia? ¿Qué te duele? ¿Por qué viniste? No, porque sabía que eras quiropráctico. Ok. Yo creo que era de las primeras personas que habían llegado sin dolor. Le dije, oye, ¿pero por qué vienes si no te duele nada? Pues que en los Pumas teníamos quiropráctico hace años y yo sé que es bueno. Y te vi y dije, es quiropráctico. Ok. Pero que bueno, hay que cuidar las articulaciones para que no se degeneren. Cualquier disminución cualquier disminución de la articulación, por ejemplo, la rodilla, el espacio de la articulación, cuando disminuye, se hace inestable. Entonces es más fácil que se subluxe la tibia o el fémur. Eso los quiroprácticos localizamos y podemos ajustar. Pero podemos ajustar una vez y tenemos que mandar a rehabilitación para que fortalezca. Porque si no fortalece, se va a estar desajustando. Y si yo estoy ajustando y ajustando, hago más hipermóviles articulación, causando un daño a la articulación de la rodilla. Claro. Y en la cadera tienes ahí también pacientes pacientes de cadera. Sobre todo, nosotros vemos mucho en los hospitales ahora, ya ves que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo y entonces de repente ves el pizarrón de la programación de cirugía y tienes paciente de 93 años, reemplazo articular de cadera porque se cayó y se la rompió o simplemente porque de manera degenerativa necesitan cambiarle la cabeza del fémur. ¿Ustedes también están viendo este tipo de pacientes tan longevos? Sí, exacto. Y les ayuda bastante. Sí, claro. Sí, usamos la técnica de activador y de verdad es que es algo... Tú podrías decir milagroso, ¿verdad? Pero es algo increíble. Pero casi. Es algo increíble, así que, pero casi, ¿no? O sea, esta técnica de activador que nos tocamos unos puntos, de verdad es muy sutil y vemos que la persona en la segunda sesión, tercera, dice, no, es que ya puedo caminar, no es que no me duele la espalda. Y dices, qué padre, ¿no? O sea, porque la columna sigue estando degenerada, casi fusionada. Y bueno, qué bueno que te ayudó. Ya me acordé de qué otra disciplina o rama de estas terapias que son adyuvantes a la medicina y era una terapia con imanes, el alinear la frecuencia y todo con una serie de imanes que pueden mejorar, porque muchas veces hablan de que hay virus circulando, etcétera, pero que también tiene mucho que ver con esto que decías de, oye, si tengo hipertensión y me logro alinear la columna, seguramente me va a ayudar al sistema del nervioso autónomo. Muy bien, pues te quiero agradecer muchísimo. Él es Iván Ramírez, es quiropráctico. ¿Alguna red social donde te puedan encontrar quien quiera consultarte cosas, seguir con este tema? En todas las redes sociales estoy como doctor Iván Ramírez quiropráctico, en todas. En todas, así tal cual. Perfecto, pues ahí lo tienen. Ojalá que les ayude, que sea de utilidad todos estos temas que tocamos. Síganos escribiendo para mandarnos todas sus dudas. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y esto es Manita de Gato. Va a estar disponible el video en YouTube y en todas las plataformas del Heraldo Media Group. Gracias. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.